grabar y vamos a compartir pantalla, que todavía no abrí nada la presentación. Acá está. Compartir. A ver. Listo, ahí sí. Dice la presentación, el poder de la palabra real. Ya, el día 15 de marzo el objetivo de interpretar el propósito comunicativo de textos no literarios. Ya, vamos a volver, ¿cierto? Que la primera clase hemos estado trabajando en cuanto a la interpretación, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿Qué nos quiere comunicar? ¿Cuál es el propósito de este emisor? ¿Ya? De qué nos quiere decir, pero en textos literarios, ¿cierto? Trabajamos en microcuentos. Y ustedes tenían que hacer esa actividad de la guía número 1 del hilo rojo. Y yo con esa guía, al principio, ¿cierto? Aprendimos una estrategia de cómo aprender a cómo interpretar el propósito comunicativo y luego en la clase 2 aprendimos a interpretar el sentido estético, pero siempre teniendo que ver con interpretación, ¿ya? Ahora vamos a trabajar la interpretación, pero de textos no literarios, ¿ya? Y la clase anterior también habíamos hecho como un mini punteo de los textos no literarios, de cuáles eran y cuáles pertenecían. Igual lo vamos a ver o no. Entonces vamos a recalcar nuevamente que vimos, que dijimos que interpretar era ese proceso, ¿cierto? Que no era solo leer y no entender lo que dicen, sino que tenía que ver con un proceso de comprensión, un proceso mental, ¿cierto? Que determina qué nos quiere transmitir este texto a partir de la reflexión, ¿ya? Leo este texto, lo reflexiono y le hago sentido para mí. Y de esta forma lo hago significativo. Si no, el texto va a quedar ahí, no lo entendimos. Hicimos esta diferencia entre textos literarios que dijimos que tenían que ver con una producción oral, ¿cierto? O escrita, y se centra sobre todo en la forma de escribir, en que esto sea estético, que se vea bonito, que se escuche bonito, que sea poético, que sea lúdico, ¿cierto? Y siempre posee esta ficción, ¿ya? Este concepto ficcional. Y luego hablamos del texto narrativo que determina esta forma de contar una secuencia o una serie de acciones. Ya tiene que ver con la acción de contar. Y hablar cómo interactúan estos personajes en determinado tiempo o espacio. Y ahora vamos a ir con lo no literario, ¿cierto? En cuanto a lo no literario, el texto no literario son un conjunto de enunciados que forman una unidad de sentido, que tiene una unidad comunicativa. Además, está vacíos de contenido ficticio, maravilloso o literario. Es decir, los textos no literarios, ¿cierto? Vamos a decir que tiene que ver con a diferencia, ¿cierto? Que dijimos que lo literario siempre tiene que ver con lo ficcional, que tiene un sentido estético, ¿cierto? De que se escribe, se escucha bonito, ya que tiene este sentido. El texto no literario es lo contrario. No tiene nada que ver con eso. Tiene todo de carácter real que se puede evidenciar, ya. Tiene un lenguaje formal, ¿cierto? Y su intención siempre va a ser comunicar a otro, informar, instruir, etc. Y ahí vamos a ver algunas características de este. El objetivo siempre va a ser denotativo. ¿Se acuerdan que habíamos visto la diferencia entre lo connotativo que había que interpretar versus lo denotativo que tiene que ver con la realidad, que no necesita interpretación, ¿ya? Que tiene que ver con el significado real de las cosas. También posee una finalidad práctica, ¿ya? Por ende, como no necesitamos interpretar nada, esto debe ser claro y conciso. Por eso dice que es práctico, es. Luego dice, su público está definido. Por ejemplo, si
por ejemplo, si prendo la televisión, ¿cierto? Y veo el noticiero tendría un carácter objetivo, ¿cierto? Sería un texto no literario, ¿ya? Y por ende, como es no literario, tiene un público definido. Y si, por ejemplo, está en la mañana o en la noche, es para el adulto, ¿cierto? Quiere ver las noticias, tal cosa, ¿ya? Si voy al diario, hay una persona adulta, ¿cierto? O adulta mayor que compra el diario y lo puede revisar. Los adolescentes no revisan, ustedes no revisarían el diario. O no se podrían ver todos los días las noticias como un plan, ¿cierto? Entonces, en las noticias nos tienen el objetivo de que ustedes las vean, por ejemplo, ¿ya? Ese no es su objetivo. Por eso dice que su público está definido. Después dice, es referencial y su mensaje es más importante que cualquier sentido poético. Siempre, al ser referencial, tiene que ver con su carácter informativo, es decir, el mensaje siempre va a ser más importante que cómo se diga, sino que el mensaje es cuestión, ¿ya? No tanto como el tacto de cómo decirlo, transformar, usar eufemismo, etc. El mensaje es lo más importante. Luego dice que su contenido se basa en la realidad, ¿ya? Que de nuevo vamos a lo denotativo, es real el contenido. Y su objetivo siempre va a ser informar, instruir o dirigir la conducta de personas. Y válido dentro de un contexto específico. Aquí tenemos algunos punteos de quiénes son, cuáles son los tipos de textos no literarios. Dice, por ejemplo, tenemos textos que son de carácter científico y tiene que ver con las tesis doctorales, las memorias, etc. También hay textos administrativos que tienen que ver con las cartas, los informes, los currículum vitae, también son textos no literarios. Lo único que quieren es informar sobre mi vida académica, de trabajo, etcétera, y para encontrar algún trabajo. Ese es su fin. Ah, me dice la Cristal, nunca alcanzo a escribir todo, pero un pantallazo, pues Cristal, y recuerde que después va a subir el Power. Podría poner así como, esto hacía yo en la universidad, ponía como diapo 1 y solo escribía los apuntes, lo más importante. Diapo 2, los apuntes, diapo 3, y después veía las diapos bien que era y dónde tenía que ver. Eso, y el Ágata dice que toma captura. ¿Sí? Él escribe así diapo 1 y escribe solo apuntes. Después dice que hay textos periodísticos y ahí tienen que ver, ¿cierto?, las cartas al director, las noticias, las columnas de opinión, los reportajes, etc. Y luego tenemos humanísticos, que tienen que ver con socioeconómicos, artísticos, culturales, filosóficos, sociológicos, antropológicos o históricos. Ya, por ejemplo, a pesar de que tengan esta concepción de textos humanísticos, también son textos expositivos, que tienen que ver con lo no literario. Después dice publicitarios, hay eslogan, afiches, etcétera, y digitales están las redes sociales, los blogs, etcétera. Por ejemplo, si dijésemos que hay públicos definidos, por ejemplo, para ustedes, si buscan un texto no literario, ustedes van a ir a los medios digitales y ahí van a ir a redes sociales, a blogs, etcétera. ¿Ya? Mientras que sus mamás, ¿cierto? Van a ir, por ejemplo, a los textos periodísticos, van a ir a reportajes, a ver las noticias, ¿ya? Porque ese es su público. Ya. Vamos a ver la estrategia que vamos a aprender hoy día. La estrategia dice que vamos a interpretar el propósito comunicativo de un texto no literario, ¿ya? Y lo primero que tenemos que hacer para identificar este propósito comunicativo va a ser leer comprensivamente. Luego, destacar los elementos que aluden al contexto de producción. Es decir, vamos a subrayar quién es el emisor, a quién se dirige, cuál es la situación que lo motiva a escribir, ¿hay algún hecho histórico que enmarque el texto? 3. Identificar si el texto posee marcas de objetividad y subjetividad. Por ejemplo, podemos destacar si hay calificativos, uso de expresiones connotativas. Esto lo hacemos más que nada porque si ya dijimos que el texto no literario tenía que ser objetivo, ¿cierto? No podía ser subjetivo, no había que interpretar nada, debería ser así dentro del texto, pues, debería ser solo objetivo. Por eso es importante a veces destacar estas marcas que lo hacen distinto.
4, determinar la acción que realiza el emisor con su texto. ¿Cuál es la acción? ¿Qué nos quiere decir? ¿Nos quiere informar? ¿Nos quiere ejemplificar? ¿Nos quiere instruir? ¿Quiere criticar? ¿Qué quiere hacer el texto? Y finalmente, establecer una conclusión a partir de los datos encontrados. Ahora vamos a ver la aplicación, o sea, la estrategia en ejecución. Dice, observa cómo se aplican los pasos de la estrategia de inferencia. Ahí vamos a ver los pasos. Dice, el Vicente se le puso negra la pantalla, a los demás no. ¿Todos ven bien? No, a mí no. Ah, ya. Ya, Vicente, trate de, vea si es que tiene que reiniciarlo o algo así, yo lo vuelvo a ingresar. Dice, cientos de niños darán vida al tercer festival Danza de Invierno en Puerto Montt. Ya, esta es una noticia que está la pueden encontrar en el diario, ¿cierto? Daniel López. No, este texto no, porque este es el ejemplo mío, no es necesario que lo escriba. Dice, diferentes agrupaciones de baile serán las encargadas de poner en escena los más populares estilos de baile, que darán vida al tercer Festival de Danza de Invierno. Este sábado 31 de agosto a las 7 en el Teatro Diego Rivera. Serán más de 200 niños que sobre el escenario exhibirán lo mejor de sus repertorios en ballet. Danza contemporánea, danza árabe, danza jazz, espectáculo y flamenco, teniendo como objetivo crear vínculos con otras escuelas y academias para lograr un mayor y mejor difusión de este tipo de eventos y establecer espectáculos en la región. Las entradas estarán disponibles el mismo día del evento desde las 3:30 horas. Ya, ese es el texto. Acabamos de leerlo. Primer paso, listo, check. Segundo paso, destacar los elementos que aluden al contexto de producción o al lugar. Dice, por ejemplo, ¿quién es el emisor? Y yo voy acá y me sale la información. Diario El Reportero, parece que dice. A ver. Diario El Reportero. Sí, Reportero. Entonces, ese es mi emisor. ¿A quién se dirige? Y yo voy a quién se dirige, ¿cierto? ¿Cuál es el público que se está dirigiendo? A las personas, ¿cierto? Que viven acá, porque dice el tercer video de eso. ¿Aquí dónde estaba Baile de los En Puerto Montt. Este es un diario que solamente se escribe, que se publica en Puerto Montt. Entonces, ¿cuál es mi público? Las personas que vivan en Puerto Montt, para que se informen que se va a hacer un festival y pueden asistir. Después dice, ¿qué situación lo motiva a escribir? ¿Qué situación lo motiva a escribir? El tercer festival de danza de invierno, ¿cierto? Eso me motiva, por eso lo quiero escribir. Y luego dice, ¿hay algún hecho histórico que marque el texto? Claro, porque su objetivo es que otras escuelas o academias logren una mayor difusión. Hasta ahí bien, ¿se entiende? ¿Sí? Ya. Segundo paso, listo. Tercero, dice, identificar si el texto posee marcas de subjetividad u objetividad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice, si nosotros leímos el texto, por ejemplo, este no tiene marcas de subjetividad, por ejemplo, si el texto no hubiese dicho, va a estar súper bueno el festival y van a haber muchos niños y los niños van a estar tan contentos que ustedes los apoyen, hubiese sido subjetivo, ¿ya? Mientras que en estos momentos no tenemos solamente marcas de objetividad, porque habla, ¿cierto? Nos dice que van a haber distintas agrupaciones, la fecha y horario de la función, ¿cierto? De este festival, cuántos niños van a haber, cuáles son los bailes que van a existir y el objetivo de este, y de dónde se van a vender las entradas. No hay marcas de subjetividad, solamente nos está contando. Por ende, el verbo que nos está dando es informar, ¿ya? Las entradas estarán disponibles el mismo día del evento desde las 3:30. Entonces, el propósito, como dice, determina la acción que realiza el emisor. Su acción va a ser informar, ¿ya?
Y finalmente dice, establece una conclusión a partir de los datos encontrados. ¿Por qué tengo que establecer esta conclusión? Porque mi propósito es interpretar, ¿cierto?, el propósito comunicativo de textos no literarios. Entonces, informar a los ciudadanos de Puerto Montt la realización del tercer Festival de Danza de Invierno e influir en la compra de entradas al evento. Ese es su objetivo. Ya, vamos acá. Dice, actividad, resuelve la guía número 2 analizando un texto no literario. Ya, entonces ustedes van a realizar la siguiente guía, se las voy a exponer también para que la vean y me la van a enviar hasta el viernes. ¿Dónde me la van a enviar? Me la van a enviar a Classroom, ¿cierto? Que le acabo de enviar el link que ustedes tienen que pinchar y ser parte de la clase y tienen que enviar la fotografía. Y ahí me envían la tarea, ¿ya? Ahora, importante, lo que habíamos hablado también nosotros por WhatsApp, las fechas de evaluaciones, ¿ya? El lunes 29 de marzo vamos a hacer la prueba diagnóstica, ¿ya? Yo creo que todo este fin de mes van a empezar a aparecer las fechas de las evaluaciones de todas las asignaturas, ¿ya? Siempre se hacen como las pruebas diagnósticas. Ya, estas pruebas diagnósticas van todas con notas directas al libro, así que para que no las tomen tan a la ligera, a pesar de que ustedes son súper responsables por lo que yo he visto en estas semanas que hemos estado juntos, ¿ya? Estas evaluaciones van con nota directa al libro, ya no son diagnósticas que quedan ahí nomás en solamente en lo logrado o no logrado, ¿ya? En cuanto al lenguaje, esto va a tener un contenido de textos literarios y no literarios, va a haber comprensión lectora, ya que ustedes van a interpretar estos textos literarios y no literarios, y va a haber ítem de desarrollo, ya que va a haber redacción, idea principal e idea secundaria. Estas pruebas se van a hacer online, ¿ya? Y van a ser a partir de la plataforma de WebClass, ¿ya? Que es la que estamos esperando, ¿cierto? Que la habiliten a todos, que nos dijo el encargado que lo está viendo todavía, que se está trabajando en eso. Y luego, el lunes 5 de abril, viene la lectura domiciliaria, que a ustedes les toca el cuento de amor, locura y muerte. También la va a ser online, y cuando lo hacemos online las pruebas tienen el ítem de selección múltiple, ¿ya? A, B, C, D, preguntas, y luego viene desarrollo, ¿ya? Nosotros podemos poner desarrollo también en esas pruebas. Se puede hacer términos pareados y verdadero y falso, ¿ya? Y ahí esas serían las fechas de las pruebas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ya. Vamos a ir a la guía. Oh, ok. Eso, perfecto. Vamos a ir a la guía para que la puedan observar. Y ya. Aquí está. Ya esta es la guía que ustedes van a trabajar. Como yo les había mencionado, siempre van a salir en los encabezados y el nombre mío. Miren, no puso mi nombre la otra profesora. Aquí estamos la profesora Beatriz y yo, ¿ya? Y la guía va a ser analizando textos no literarios. Y aquí tenemos el objetivo y la primera que vamos a trabajar va a ser acá una carta al director, que también aparecen en los textos, en los diarios, ¿ya? Que son, en la parte final del diario les va a aparecer que dice cartas al director, que son personas, cualquier persona puede mandar una carta al diario y después esta se publica. Y acá habla sobre los derechos del niño. Ya dice práctica independiente porque esta es de ustedes. Van a leer el texto y luego van a responder las siguientes preguntas y van a escribir aquí la respuesta, ¿ya? Y esta va a ser su guía. La idea es que ustedes también hagan lo mismo, vayan destacando, ¿cierto? ¿Quién está escribiendo? Rodrigo Delgado. ¿Para quién está escribiendo? Para el señor director, y vamos a ver si es que existe alguien más que esté en el texto ahí. ¿Tenemos que copiar la pregunta cuando lo respondamos por el cuaderno? Sí, porfis. Pregunta, respuesta. Esta ahí me van a poner ahí la selección múltiple. Pregunta, respuesta. ¿Y ¿Se a quién puede le hacer en escribo? Word?
cuaderno. Mire, a ver. Oh, este no está escrito, pero la otra guía le he puesto. Esta guía debe ser escrita en su cuaderno. Ya la idea Pero es en que Word es más fácil. en el cuaderno. Yo creo que es más fácil por cuaderno. Sí, en el cuaderno. Yo necesito que me escriban todo en el cuaderno. Ya, es importante que ustedes vayan tomando apuntes y tengan esa capacidad. Plazo hasta el viernes, como decía el PowerPoint. Y ahora lo voy a subir a, bueno, no ahora al tiro porque tengo clases con octavo ahora. Y después de eso va a quedar todo en Classroom. Sí, para ustedes sobre todo porque todavía igual va a quedar en webclass, pero ustedes no lo tienen. Ya, eso, dejar de compartir. Listo, vamos a dejar de grabar también.